¿Cómo han cambiado las relaciones de las marcas con los medios en la época de las redes sociales? ¿Cuáles son las claves de una campaña de relaciones públicas exitosa? ¿Qué tenemos que hacer para realmente proyectar la imagen que queremos que nuestra audiencia tenga de nosotros? Se lo preguntamos a nuestra invitada de hoy. Mi nombre es Irán Enríquez. Vivo con un pie en el mundo de las comunicaciones y el otro en el mundo de la tecnología. Terminé por conectar mis pasiones en esos terrenos que cada vez se hacen más complejos y a ratos parecieran irreconciliables. Me di cuenta de que esto para mucha gente es un reto, pero como individuos interconectados tenemos una nueva fuerza. Estos son nuestros desafíos y responsabilidades. Este es el Quinto Poder. Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Quinto Poder. Quinto Poder es presentado por Content Mist. ContentMist.com te ayuda a conectar con tu audiencia en las redes donde quiera que esté. Mi invitada de hoy es Susana Flores. Susana Flores es originaria de México, pero está en Estados Unidos, en el área de Washington, D.C. hace un tiempo y está aprovechando toda su trayectoria en los medios de comunicación tradicionales en México, en marcas como Televisa, y ha creado su propia empresa de relaciones públicas, básicamente ayudando a marcas y organizaciones a enfrentarse a este mundo tan complejo que es las relaciones con los medios y las audiencias y cómo comunicar los mensajes de las marcas, las organizaciones, las instituciones, etcétera. Susana, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Quinto Poder. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Un placer, como siempre, tenerte aquí. Y estábamos hablando un poco del tema, si decimos que es una agencia boutique o no. ¿Cuál es para ti la diferencia más grande en este giro que tú le has dado a tu empresa de decir que es una agencia boutique, que representa algo, aunque no lo digas en el título? Exacto. Bueno, la razón detrás es que no tenemos una receta genérica para cualquier necesidad. Queremos adentrarnos. La idea es que nosotros como equipo nos adentramos a las organizaciones y formamos parte de su equipo, de tal forma que no nos ven como consultores, nos ven como un miembro más de su equipo y nos adecuamos a personalizar las estrategias, el método, de acuerdo a la necesidad de la organización en este caso o de la marca. Y creo que esto es clave porque precisamente para mí uno de los signos de esta nueva era en la que estamos viviendo, donde las audiencias están tan fragmentadas, ¿verdad? Tú y yo, cada uno estamos en nuestras propias redes que tenemos. Y no me refiero a que estemos en Facebook o en LinkedIn o donde sea, sino que tenemos nuestros grupos de referencia y nuestras conexiones. Hacemos nuestra propia red en medio de todas estas tecnologías. Igual pasa con las marcas, con las organizaciones, con las instituciones. Quiere decir que pensamiento de que las estrategias funcionan para todo el mundo, pues no puede ser así. Ahora cada vez hay que ir más a cuestiones personalizadas y ver las situaciones y los objetivos de cada organización en cada momento específico, ¿es verdad? Totalmente de acuerdo. Yo creo que es súper importante y a veces lo perdemos en tratar de generar volumen sin adentrarnos en la estrategia y en el análisis específico de qué es lo que queremos abordar en ese momento. Entonces, creo que es súper importante darle el tiempo, no tanto a la organización, quizá una campaña, quizá una marca o quizá un producto, de analizar cuál es mi objetivo y a quién quiero llegar con ese objetivo. Ahí es donde voy precisamente y por eso me resuena el tema de boutique en el sentido de que no estamos hablando ya de las audiencias masivas, ¿verdad? Antes me imagino que hasta incluso todavía hay marcas que piensan de esa manera, pues el interés es alcanzar una audiencia masiva. Pero eso también le resta calidad a la comunicación que estás teniendo con esa audiencia, como que se disuelve un poco el mensaje si estás hablando de temas que realmente no le interesa por igual a todo el mundo que están como parte de esa audiencia masiva, ¿verdad? Claro, y yo creo que tocas el tema sobre la actualidad que estamos viviendo, ¿no? Antes era más fácil llegar a audiencias un poco masivas porque solo tenías un medio tradicional. Entonces tú analizabas la audiencia, por ejemplo, quién está viendo tal novela y ponías ahí el producto. Ahora ya estamos tan fragmentados que la era digital nos llevó a revolucionar la forma en que analizamos las audiencias y cómo ser más específicos. Entonces una estrategia general, pues es muy difícil fragmentarla en las diferentes audiencias y puede ser que el 70% de tu campaña se caiga. Sí, corrime si no piensas así, pero entiendo que lo estás haciendo también porque
el mensaje, digamos, enfocado en una audiencia Ujú. específica, pues tienes más posibilidades de que generes un resultado, ¿verdad? Una conversión, un objetivo que tienes, ¿no? Exacto. Y yo generalmente lo veo, mucha gente somos bien visuales, entonces yo creo, lo veo como un diagrama de flujo, lo veo empezando por cuál es mi meta, qué quiero lograr específicamente, quién es mi audiencia, dónde encuentro esa audiencia, porque yo creo que es una pregunta clave. A veces decimos jóvenes y ponemos en la novela y pues no, ahí no están los jóvenes, ¿no? Exacto. Detectar dónde están los jóvenes o mi audiencia específica y cuál es el mensaje que va a resonar con ellos. Entonces, eso es como un diagrama que si te falta uno de esos elementos, muy posiblemente vamos a fracasar. Sí, estás hablando un poco también de lo que yo le llamo los 5 pilares de la personalidad digital, que partes son básicamente el propósito que quieres comentar, la plataforma, tu audiencia, dónde está esa audiencia, cuál es el mensaje, tu propuesta de valor y cuál es el resultado, la acción que quieres tener, porque es la parte de la otra que Ujú. ahora podemos medir mucho mejor cuál es el impacto de todas estas comunicaciones que estamos poniendo ahí afuera para todo el mundo, ¿verdad? Correcto, correcto. Yo creo que esos son los pilares claves. Te falta uno y muy posiblemente no tengamos una campaña exitosa y gastamos recurso humano y recurso económico. Exactamente. Sobre todo, eso es importante para las personas a las que va dirigida este espacio, que son aquellos dueños de pequeños negocios o los profesionales que están ahora siendo sus propios publicistas, digamos, porque tienen la posibilidad de comunicarse con esta audiencia, se espera que se comuniquen con estas audiencias, con sus audiencias específicas, a través de todos los puntos de contacto que tenemos con las redes sociales, las aplicaciones móviles en el teléfono, etcétera. Ujú. Sí, me parece que has tenido la posibilidad de aprovechar la experiencia del medio tradicional, ¿verdad? Porque creo que esa es una de las ventajas que tenemos los comunicadores que venimos de medios tradicionales. ¿Cómo has podido aprovechar lo que has aprendido en esta carrera de estar en los medios tradicionales, en los grandes medios de comunicación, para aplicarlos a estas nuevas realidades? Creo que es un aprendizaje súper rico porque nos damos cuenta, por ejemplo, actualmente yo aquí en DC trabajo con muchas organizaciones sin fines de lucro, non-profits, y a veces la forma en que se lleva comunicación, una forma corporativa, como en este caso medios tradicionales o empresas más grandes, al cómo se lleva en pequeños negocios o non-profits, es muy diferente y yo creo que tenemos mucho que aprender del sector privado como el sector público. Es impresionante cómo podemos interactuar y lo que podemos aprender. Y si algo me dejó estar en los medios tradicionales es eso, entender quién es tu audiencia, qué le quieres decir, cómo se lo vas a comunicar. A veces si nos vamos al sector público, somos súper técnicos en la forma que queremos mandar un mensaje y el medio tradicional nos ayuda a entender que tenemos que hablarle como si estuviéramos hablando a un joven de 11, 12 años. Tenemos que simplificar nuestro mensaje y entender a quién le estamos hablando, ser muchísimo más estratégico, entender todos los componentes de comunicación, que en este caso, en la actualidad se forma el medio digital, que antes no lo teníamos con tanta fuerza como lo tenemos ahora, pero lo que te deja mucho los medios tradicionales es esta oportunidad de reinventarte constantemente. Y yo creo que tanto en el sector público como en pequeños negocios, nos toca estar reinventando y aprendiendo cómo ser más efectivos a la forma que comunicamos. Hablas de la posibilidad de reinventarse y hacer cosas. También eh, vemos que tenemos la posibilidad de analizar resultados más Ujú. fácilmente y cambiar nuestras estrategias. ¿Te ha pasado que has tenido que hacer eso con clientes? Constantemente. Y yo creo que es lo rico de aprender y siempre constantemente es algo que yo se lo comunico a los clientes, ¿no? Que yo a veces me siento rara diciéndole clientes porque soy parte de su equipo y Claro. me apropio de la campaña y siento que es mía. Em, Pero nos da eso rico de estar sabiendo qué está funcionando y qué en cuestión a veces de horas o 24 horas, un día, a diferencia de antes y del medio tradicional que tienes que esperar quizá que pase la primera temporada para saber si pegó o no. Y ahora, bueno, es una combinación, porque incluso si tú tienes algo en medio tradicional, con el componente digital, si lo pones de acuerdo y lo Si lo coordinas, conectas, claro.
te das cuenta. Y un ejemplo, pues yo no soy fanática de Game of Thrones, pero todo el mundo es fanática de Game of Thrones y yo siento que por las redes digitales me entero si la gente está decepcionada o contenta con el capítulo. Entonces es lo rico de poder conectar dos productos. Claro, sí, ese caso es un caso digno De de estudio. Sí. Pero creo que el aprendizaje para nosotros, para la gente que está con pequeños recursos, digamos, es que no debemos tener miedo de cambiar el curso que llevamos en una estrategia. Totalmente. Y yo creo que como pequeños negocios, con la gente que me ha tocado trabajar en el área, explotar es una forma de decir, de agotar los recursos que tienes. A muchos les gusta, por ejemplo, ser expertos y estar en los medios tradicionales. Bueno, ¿cómo haces el cross promotion? ¿Cómo lo publicas también en tus partes digitales, en tus sitios digitales, para que también te des a conocer, no solo en los medios tradicionales, pero también utilices tus plataformas digitales? Y yo creo que es una estrategia que el beneficio de esto y el beneficio para los que son y para los que somos en este momento empresarios pequeños es que ya no teníamos que gastar tanto dinero como teníamos que poner antes comerciales y saber si funcionaban o no. Ahora la era digital nos permite hacer pruebas, pero yo creo que es súper importante primero analizar nuestro mercado y entender el mercado. Yo creo que a veces cometemos el error de pensar que lo que soñé anoche o la idea que tengo de hacer esta campaña, esta va a pegar. Pero no necesariamente, sino lo tenemos que hacer pensando en tu audiencia, en tu mercado. Y no necesariamente eres tú. Muy posiblemente sí, pero uno tiene que ser más analítico y entender que se me ocurrió un nuevo hashtag y lo voy a poner y todo el mundo me va a seguir. Bueno, eso requiere una estrategia, ¿no? Sí, creo que eso es algo clave porque a veces, bueno, hay mucha gente que dice, enamórate del problema, no de la solución. En el sentido de que tu solución, la que tú piensas que es la correcta, es una hipótesis hasta que puedas probarlo realmente en el mercado. En este caso, ¿te gusta hacer pruebas a pequeña escala y después, si algo funciona, incrementarlo? Definitivamente. Yo creo que ahí es donde deberíamos empezar. Yo creo que hay que empezar a pequeña escala en ver los resultados y de ahí es como una cuestión de apuestas, ¿no? Le vas metiendo más, vas creando otro tipo de contenido que siga. Por ejemplo, un caso bien específico cuando me preguntaba sobre los medios tradicionales. Hace 14 años, cuando yo estaba en Televisa Novelas, se hacía todo lo que era un estudio de mercado y de los personajes, pero era una vez a la semana, donde se hacían estos focus groups y se conocía un poco de cuál era la opinión de la gente. Ahora no tienes que esperar una semana. Yéndonos ahora a nuestro propio mercado, a nuestro propio producto, puedes ir haciendo esas pruebas a pequeña escala en la forma digital sin necesidad de gastar muchos recursos, hasta que tú sepas que es efectivo. En esta manera de tratar con los clientes tan cercana, ¿cuáles son los problemas o las falsas concepciones con las que tienes que luchar más a menudo de parte de los clientes que a lo mejor no tienen esta visión que tú tienes? Yo creo que solo hay que explicar el flujo y explicar y ser súper claros en cuál puede ser el posible resultado, siempre teniendo en cuenta, y es algo que constantemente hago, escuchar y entender a la persona, a la organización, al empresario, cuál es tu meta principal. Y yo creo que de ahí ya empieza el ejercicio para las dos partes, porque muchas veces el empresario o la organización tienen en mente algo que piensan que es una meta, pero no es una meta específica que tú puedas cuantificar. Entonces yo creo que este ejercicio empieza con los dos a determinar exactamente cuál es tu meta que podemos cuantificar, que en algún momento tú me vas a decir cómo tú vas a capturar que fuiste exitoso si llegamos a qué específico. Y eso es un ejercicio que a veces puede durar una semana o puede durar 15 minutos. Y entonces ya de ahí empiezas a desarrollar estrategias determinando tu audiencia, cómo le vamos a llegar, cuál es el mensaje, cómo vamos a empezar a probar. Y yo creo que de ahí ganas confianza dentro de las dos partes para empezar a planificar. Ahora, un tema importantísimo y es un tema en el que nos ocupamos nosotros directamente es precisamente la creación de contenido. Yo siempre les vivo diciendo a la gente,
cuando estás enfrentándote a tener que mantener una cuenta de redes sociales o que estás teniendo que comunicarte con tu audiencia a través de un newsletter, de un boletín digital por email o mantener un sitio web, realmente necesitas tener contenido y no contenido genéricamente, sino contenido realmente que esté respondiendo a esas necesidades que has identificado, precisamente como dices tú en la estrategia. Ujú. Sin embargo, me parece que muchas veces las marcas, sobre todo las pequeñas marcas que tienen menos recursos, pequeñas empresas y organizaciones, todavía no entienden eso de la manera correcta. ¿Cómo enfrentas en este caso el tema de la creación de contenido? Yo creo que es parte de la estrategia. Una vez que, como que explicaba, entendemos la meta, entendemos que queremos llegar, eh, uno, mm, como experto en el tema, a lo mejor puede empezar a sugerir a la persona con la que estamos trabajando, mira, no se trata de one shot only, o sea, no solo vamos a aventar un hashtag o un tweet. ¿Qué, qué compone toda tu campaña? Y eso compone un círculo de actividades, que en este caso puede ser tu website. ¿Cuál es tu contenido específico en el website? ¿Cómo vas a llevar, cómo vas a manejar tráfico? ¿Cómo estás conectando tus redes sociales a tu newsletter y tu newsletter a tu website? Entonces tú tienes que hacer un diagrama de flujo donde todo esté interconectado, y para poder llegar a esa conexión absoluta necesitas contenido. Claro, y tiene que ser contenido no solamente que a mí como marca me parezca que es el que me interesa para la marca, sino también, como tú dices, en el ánimo de hacer pruebas y ver cómo reacciona la audiencia, tiene que ser contenido que le interese a la audiencia. O sea, Y que hay que volvemos a lo conectar. mismo. Exacto, hay que entender la audiencia. Recientemente, por ejemplo, alguien me preguntaba, mira, quiero hacer, mi audiencia, quiero llegar a gente que habla español, pero ¿será que pongo un sitio bilingüe? Yo le digo, creo que ya te respondiste tu pregunta. ¿Quién es tu audiencia? Para mí sería lo más fácil, o para esa persona, para esta campaña, hacerlo bilingüe, porque pensamos que estamos matando dos pájaros de un tiro. Pero si finalmente mi meta es llegar a una audiencia que sabe hablar español, ¿en qué tenemos que producir el contenido? Entonces lo mismo pasa con el contenido que tú comentas. Tiene que estar relacionado con el hambre de tu audiencia para que la tengas cautiva, porque hay muchas opciones ahorita. Claro, y todo al final, bueno, termina siendo una cuestión de presupuesto y de recursos. ¿Qué cosas aconsejas para que la gente pueda maximizar los recursos que tienen? Em, Primero que nada, no aventarnos y a ponerle $1,500 a algo que no sabemos si va a funcionar. Y lo mejor es trabajar con expertos que puedan ayudarte a tener una estrategia más sólida, más concisa, donde tú puedas aprender, que a lo mejor no necesariamente tú tienes los fondos para estar reinvirtiendo constantemente, pero, pero sí que te ayuden a moldear la estrategia, a entender y encontrar opciones a bajo costo que a largo plazo te va a ayudar a tener más flujo económico, te va a ayudar a traer más clientes o más retención en tus redes sociales o en tu página de internet, según sean tus metas. Volvemos a lo mismo. Em, pero yo me iría por la versión más estratégica. Y sí, y creo que es importante esto que apuntas de pensar en el largo plazo, Ujú. porque realmente vemos que es algo que se acumula. O sea, el efecto a veces no va a ser inmediato, sino va a ser un efecto de acumulación a través de muchas campañas y muchas pruebas y errores. Ujú. Trabajas mucho con organizaciones sin fines de lucro. Quería hablarte sobre esto, sobre todo en la situación en la que estamos en el país y tal. Eh, ¿Crees que es importante que las empresas también piensen en la parte del servicio a la comunidad, además de su parte for profit o la parte económica? Eh, Como alguien que trabaja en ese rama, te voy a contestar sí, pero totalmente depende de los empresarios. Muchísimos, es una parte que no les interesa y a veces da un poco de miedo. Eh, yo lo veo como propósito. Ejemplo, yo puedo estar en la categoría for profit porque está en la categoría de negocio, pequeños negocios, pero mi negocio tiene que tener un propósito, y al final de cuentas es un propósito con mi comunidad, y con lo que quiero aportar en el mundo. Entonces yo creo que ahí la responsabilidad social de alguna manera va de acuerdo a la meta que tenga cualquier empresario, pero si me lo preguntas a mí, yo creo que todos tenemos que tener un propósito social.
Excelente. Y te voy a preguntar ahora, has empezado tu pequeño negocio siendo una migrante latina, mujer. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Es una ecuación, como tú la acabas de decir, algo difícil. Primero porque en el área de relaciones públicas siempre ha sido manejada la mayoría del tiempo por hombres, en un país manejado no tanto por minorías en cuestión de relaciones públicas. Te afrontas a muchos retos, pero esos retos han sido muy, muy ricos porque te permiten tener experiencias un poco más positivas al momento de lograrlo. Por ejemplo, se tienen estos estereotipos de, bueno, no haces relaciones públicas para medios en inglés o los ads en cuestiones digitales, solo conoces el mercado latino porque es tu mercado, pero a lo mejor no conoces a las otras minorías. Y yo creo que es lo rico de estar, como diríamos en inglés, proving wrong, que Ujú. sí lo podemos hacer y podemos ir avanzando. Y yo empecé en esta aventura hace 3 años pensando que iba a ser 6 meses, que iba a ser mi break. Llevamos 3 años, el equipo está creciendo y claro, no todos son mieles, pero nos permite crecer y nos permite ponernos retos y a manera independiente es mucho más rico porque nos permite ser más innovadores y no solo dejarnos ajustar por lo que ya está marcado en papel o por un puesto de trabajo, sino logra ver más allá y que la campaña o el negocio que tú le pones el corazón. Volvemos a la idea del boutique, ¿no? Adentrarnos y tu campaña es mi campaña, vamos a poner los recursos que los dos tenemos para, para llevarla al otro nivel. Excelente. Bueno, estamos llegando casi al final, pero siempre antes de terminar le pedimos a los invitados que nos den su takeaway, que es como le llamamos a este segmento, es una frase breve donde resumas un mensaje que le quieres dejar a la audiencia que ve este espacio, que es precisamente este individuo interconectado, que es parte del quinto poder. Exacto, estrategia. Yo creo que esa es mi palabra. Tenemos que invertir en la estrategia. No solo es cuestión de dinero, es cuestión de tiempo, es cuestión de análisis, entender qué queremos lograr, a quién le vamos a llegar y cuáles son nuestros mensajes. Yo creo que tenemos que volver a pensar más estratégicamente. Muchísimas gracias. Ha sido una conversación muy interesante. Muchas gracias por estar con nosotros y compartir tu experiencia en esta rama. Gracias a ti. Y a ustedes, bueno, hemos llegado al final de este episodio, pero recuerde que nos comunicamos en las redes @digitalhirem, así que nos vemos en las redes y nos vemos en el próximo episodio.